ocasión vamos con el tema de potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga. Vamos con la aplicación número 3, que es determinar el potencial eléctrico debido a una línea cargada uniformemente. Al final de esta clase pues vamos a utilizar una herramienta matemática que nos permitirá utilizar el potencial eléctrico y llegar a términos de campo eléctrico de esa línea cargada infinitamente. Pero eso lo vamos a ver al final. Dice esta pregunta que encontremos el potencial en el punto P a lo largo de la bisectriz perpendicular a la varilla a una distancia X de su centro. Ahí tomamos nuestro marco de referencia y vamos a colocar justamente en el centro esa varilla cargada uniformemente. Vamos a darle una longitud desde menos A hasta A y justamente ahí, y vamos a colocar a lo largo del eje X un punto P, una carga de prueba en el punto P a una distancia X de su centro. Vamos a tomar una porción de diferencial de Q de esa varilla cargada en ese extremo y vamos a proyectar justamente a una distancia, en este caso pues a una distancia Y del centro de esa línea, vamos a proyectar una distancia R hasta el punto P. Ahí podemos observar que se nos forma un triángulo rectángulo desde la proyección hasta donde evaluamos potencial eléctrico en el punto P. Esa distancia es R. Se nos forma un triángulo rectángulo y por Pitágoras ese R va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y aquí tenemos nuestra expresión algebraica de potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga. Potencial va a ser igual a 1 sobre 4 pi x sin su 0, la integral de dq sobre r. Como vimos en temas anteriores, se trata de una distribución lineal de carga, donde lambda pues ya sabemos que es la densidad de carga lineal y es igual a la carga Q que tiene esa línea dividida entre la longitud, en este caso pues es Y porque está justamente sobre el eje Y. Al despejar Q va a ser igual a lambda por Y, vamos a diferenciar esta expresión, nos quedaría así, diferencial de carga va a ser igual a lambda porque es constante por diferencial de Y. Vamos a sustituir en vez de lambda que tenemos aquí, que sería la carga repartida sobre todo lo largo de esa varilla, y nos quedaría así, de Q va a ser igual, en vez de lambda pues sería la carga repartida sobre la longitud de esa varilla. Como la longitud es positiva de aquí para acá a una distancia de 0 a A y también de aquí de 0 a menos A, entonces la distancia o la longitud más bien dicho de la varilla sería A más A 2A, entonces sería lambda sería Q entre 2A y el diferencial de carga nos quedaría así, diferencial de carga va a ser igual a la carga Q entre la longitud de toda esa varilla que sería 2 veces A por el diferencial de Y. Y ya tenemos el diferencial de carga que vamos a sustituir acá. Nos quedaría así el siguiente paso. Potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Integral de, en vez de Q, este término que tenemos aquí, Q entre 2 veces por A, por diferencial de Y, sobre la distancia R, donde evaluamos pues potencial eléctrico. El siguiente paso pues vamos a sacar de la integral este término de Q entre 2 veces A porque es constante y nos quedaría así. El potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A, que sería la longitud de esa línea cargada uniformemente, por la integral de dy sobre la distancia R. El siguiente paso pues vamos a sustituir esa distancia R en términos de esta expresión. Nos quedaría así. Potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por la integral del diferencial de Y entre la distancia R, que sería raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Como vamos a diferenciar con respecto a Y, los límites van a ir con respecto a Y. Sería desde Y igual a menos A, desde este límite, hasta Y igual a
Esos serían los límites, desde menos a hasta a, para después evaluarlo. Esta integral pues no la vamos a hacer en esta clase, sino que vamos a utilizar tablas y su solución pues sería esta. Potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi x sin su 0 por la carga Q entre 2 veces A, y esta sería la solución a esa integral. Logaritmo natural de y más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y aquí están los límites donde vamos a evaluar, desde y igual a menos a hasta y igual a a. Entonces en el siguiente paso pues vamos a evaluar esos límites. Nos quedaría así: potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi x su 0 por la carga Q entre 2 veces A, y aquí evaluamos los límites. Logaritmo natural, en vez de la variable y, pues el límite superior sería de A más raíz cuadrada de x cuadrado más, en vez de y cuadrado, pues sería a cuadrado, menos, ahora vamos a evaluar el límite inferior, logaritmo natural de y sería de menos a, más raíz cuadrada de x cuadrado más menos a al cuadrado. El siguiente paso pues nos quedaría así: potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi x sin su 0 por la carga Q entre 2 veces A, por logaritmo natural, en este caso de A más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, menos logaritmo natural de menos a más raíz cuadrada de x cuadrado, y menos a al cuadrado pues sería a cuadrado. El siguiente paso pues vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos naturales, en este caso de una resta, se transforma en una división. Nos quedaría así: el potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi x sin su 0 por la carga Q entre 2 veces A, por logaritmo natural de esa división, de A más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, sobre menos A más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Pero pues aquí se ve en el denominador, se ve algo feo que un término negativo esté antes que un positivo. Entonces vamos a cambiar los términos para que se vea mejor. Nos quedaría así: potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi x sin su 0 por la carga Q entre 2 veces A, por logaritmo natural de esa división, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más a, entre raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado menos a, para que se observe mejor. Y aquí llegamos a determinar la expresión algebraica de potencial eléctrico debido a esa línea cargada uniformemente. Ese sería el potencial eléctrico debido a esa línea cargada uniformemente. Ahora vamos con lo que se dijo al inicio, que a partir de la expresión algebraica de potencial eléctrico debido a esa línea cargada uniformemente, vamos a llegar a la expresión algebraica de campo eléctrico debido a esa línea cargada uniformemente, utilizando pues una herramienta matemática que sería la derivada parcial. Si derivamos parcialmente esa expresión de potencial eléctrico tomando el negativo de esa derivada parcial con respecto a la derivada parcial, en este caso de la variable x, pues vamos a llegar a determinar la expresión algebraica de campo eléctrico de esa línea cargada uniformemente. Eso es lo que vamos a hacer. Si hacemos un recordatorio en la clase número 3, el campo eléctrico debido a esa línea cargada uniformemente tiene esta expresión algebraica: campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 2pi epsilon sub 0r. Esa sería la línea infinita cargada. ¿De qué pretendemos hacer con esta herramienta matemática? Derivar parcialmente el potencial eléctrico con respecto, en este caso, a la derivada parcial de x, para llegar a la expresión algebraica de campo eléctrico, siempre y cuando pues tomemos el negativo de esa derivada parcial. Veamos, nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial de potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de x de todo este término, que lo vimos en pasos anteriores. Antes de derivar parcialmente, pues vamos a regresar un paso anterior, porque si no aquí nos quedaría que tendríamos que aplicar el algoritmo de la división, pero sale más fácil pues si regresamos un paso anterior. Es decir, antes de aplicar la propiedad
de la división de los logaritmos naturales. Vamos a partir de esta expresión, donde pues un paso antes, para aplicar la propiedad del logaritmo natural de la división, regresamos un paso antes de esta expresión. ¿De qué vamos a hacer acá? Vamos a derivar todo este término con respecto a la elevada parcial de x. Los demás lo vamos a tomar como constante. Todo este término va a ser constante. Pero antes de aplicarlo, pues vamos a tomar esta expresión de raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado como pues todo este término de x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2. También en este término que está dentro del logaritmo natural nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial de todo el potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de x. De aquí está todo el término de potencial eléctrico de 1 sobre 4 pi x luz 0, que es constante, por la carga Q entre 2 veces A, que es constante. Todo eso por esta diferencia pues de logaritmos naturales. Logaritmo natural de x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2 más, siempre dentro del logaritmo natural, la constante A, menos el logaritmo natural de todo este término, que sería x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2 en vez del radical, menos también dentro del término del logaritmo natural la constante A. Y ahora sí, vamos a aplicar el algoritmo de las derivadas parciales, en este caso del logaritmo natural, y aquí lo tenemos. Derivada del logaritmo de u va a ser igual a derivada de u entre u. En este caso pues nuestro u va a ser igual a todo este término que tenemos aquí, x cuadrado más a cuadrado al 1/2 más a, sería u para este término del logaritmo natural, y u para este logaritmo natural sería x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2 menos a. Y vamos a aplicar este algoritmo para llegar pues en este caso pues a encontrar expresión algebraica de campo eléctrico. Entonces nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo, todo este término es constante, su derivada de 0, menos en este caso 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q entre 2 veces A por la derivada de todo este término. Nos quedaría así, aplicando pues paso a paso. Si podemos observar, aquí aplicamos la regla de la cadena, 1/2 de todo este término, x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2 menos 1, aplicando el algoritmo por la derivada de lo que tenemos aquí adentro, que sería 2x, más la derivada de a pues al cuadrado, que sería 0. Todo eso dividido entre u, que sería todo este término, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más a, ese sería u. Hoy derivemos el otro logaritmo, en este caso menos, aplicando el algoritmo de la regla de la cadena nos quedaría 1/2 por todo este término, que sería x cuadrado más a cuadrado elevado al 1/2 menos 1, aplicando el algoritmo por la derivada de todo este término que tenemos aquí, que sería 2x. Todo eso dividido entre u, en este caso pues este sería u, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado menos a. Y ahí aplicamos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de x, de potencial eléctrico respecto a la derivada parcial de x. Ahora pues empecemos a simplificar. Este 2 se va con este 2 y nos quedaría así el siguiente paso. El campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q entre 2 veces A. Todo eso por, aquí pues nos quedaría x por todo este término, x por x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos 1/2 menos 1 es menos 1/2. Todo eso entre u, en este caso sería todo este término, x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más a. Menos, hacemos lo mismo en este término, nos quedaría x por x cuadrado más a cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 es menos 1/2, dividido entre u, que sería raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado menos a. Sigamos simplificando. El siguiente paso pues podemos observar y podemos en este caso sacar factor común. Aquí tenemos el mismo término de campo eléctrico, pero en el siguiente paso vamos a sacar factor común x
por raíz x cuadrado más a cuadrado elevado al 1 medio, que es término común de esta resta. Nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi extendido sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X, factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos 1 medio. Factor de 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más A menos 1 entre raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado menos A. El siguiente paso, pues este término que tenemos aquí con exponente negativo lo vamos a pasar al denominador con exponente positivo. Nos quedaría así. Es el único cambio que hemos hecho. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi extendido sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado, que es lo mismo x cuadrado más A cuadrado a la 1 medio. Factor de 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado más A menos 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado menos A. El siguiente paso que vamos a hacer, que espero que el que esté viendo este video pues no sea un tropiezo en esta ocasión, sino que sean procedimientos matemáticos sencillos. El siguiente paso pues que sigue es hacer acá que algunos le llaman la carita feliz, para multiplicar en diagonal y multiplicar los denominadores. Al multiplicar los denominadores nos quedaría así, y el multiplicar en diagonal o la carita feliz que algunos le llaman, nos quedaría campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi extendido sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado, factor, y todo lo que se hizo en el paso anterior. Raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado menos A menos todo este término de raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado más A, todo dividido entre la multiplicación de los denominadores. Raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado más A por la raíz cuadrada de x cuadrado más A menos A. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Pues vamos a multiplicar estos dos binomios que tenemos en el denominador. Vamos a multiplicar raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado por los dos términos de este binomio. Lo mismo vamos a hacer, vamos a multiplicar A por los dos términos de ese binomio, y lo demás pues los vamos a dejar igual. Nos quedaría así el siguiente paso. Antes de realizar ese paso, pues primero trabajemos el numerador. Vamos a quitar los paréntesis del numerador en ambos términos, siempre y cuando pues este signo afecte los dos términos de este factor que tenemos aquí. Nos quedaría entonces el siguiente paso, todo esto sigue igual, y nos quedaría que campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X entre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado, factor de raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado menos A, menos por más da menos, raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado, menos por más da menos, menos A. Ahí podemos observar que esta raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado se elimina con este término que tenemos aquí, y nos quedaría menos A y menos A, nos quedaría menos 2A. Eliminamos esos dos términos, y el siguiente paso pues nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado, factor de, al simplificar el numerador solamente nos va a quedar menos 2A entre la multiplicación de esos dos binomios que tenemos ahí, raíz cuadrada de x cuadrado más A cuadrado más A por la raíz cuadrada de x cuadrado más A menos A. Entonces el siguiente paso lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar los dos términos de este binomio con los dos términos de este binomio. Al multiplicarlo pues nos quedaría así.
Campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado por factor de menos 2A en el numerador, y lo que tenemos aquí es el resultado de multiplicar estos dos binomios. Nos quedaría dividiendo pues menos 2A sobre X cuadrado más A cuadrado, que sale de multiplicar raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado por raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, menos A por raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, más A por raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, menos A al cuadrado. Ahí podemos ver que este término se va con este término y que A cuadrado se va con menos A cuadrado. Lo podemos simplificar en el siguiente paso. Entonces todo este término que tenemos aquí nos quedaría menos 2A entre X cuadrado. Entonces así nos quedaría todo ese procedimiento matemático. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado por lo que acabamos de hacer tanto en el numerador como en el denominador, por menos 2A sobre X cuadrado. Este negativo con este negativo pues se hacen positivos y nos quedaría así el siguiente paso. Campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q entre 2 veces A por X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado por 2 veces A entre X cuadrado. El siguiente paso, pues como vimos al inicio, que Q entre 2 veces A es lambda. Entonces ese sería el siguiente paso. Campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 4 pi epsilon sub 0 por X sobre raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Factor de 2 veces A entre X cuadrado. El siguiente paso, pues vamos a eliminar este X cuadrado con este X y este 2 con este 4. Nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0 por A sobre X por raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. Que esta expresión pues viene de este paso cuando se eliminaba este 2 con este 4 y este X con este X cuadrado. Nos quedaría este X que aparece ahí. Y ahí estamos ya cerca de llegar a la expresión algebraica de campo eléctrico, pero hay que hacer un recordatorio. Si vemos en este tema, ¿verdad? Esta constante A representa para nuestro ejemplo, ¿verdad? La posición Y, ¿verdad? La variable Y. Y vimos en la clase 3 que esta distancia X, si recordamos la clase 3 o revisamos la clase 3, esa distancia X era la distancia Y. Entonces vamos a hacer ese cambio. En vez de AY, en vez de A cuadrado, Y cuadrado, y en vez de X, vamos a poner Y, haciendo ese recordatorio. En vez de A, pues en esta clase lo cambiamos por y en vez de X, nos vamos a la clase 3, que era la distancia donde evaluamos campo eléctrico. Ahí podemos observar que este Y con este Y se elimina y que esta raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado es la distancia R. Entonces el siguiente paso nos quedaría que campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0 por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, que en este caso pues sería la distancia R. Hacemos ese cambio por último y nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual a lambda entre 2 veces pi por epsilon sub 0 por R. Y ahí hemos llegado al campo eléctrico debido a una línea infinita cargada. Esperando que se haya comprendido lo que se ha hecho, tanto para llegar a la expresión algebraica de potencial eléctrico, y también cómo utilizando la herramienta matemática de la derivada parcial del campo eléctrico respecto a la derivada parcial, donde estamos derivando, en este caso con respecto a X, tomando ese negativo, pues llegamos
a la expresión algebraica de campo eléctrico, en este caso de una línea infinita cargada. Revisando aquí lo que se hizo al final para que podamos observar que esta herramienta matemática pues funciona, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones.